Sí, correcto. Buenas tardes con todos, mi nombre es Santiago Luis Reyes, soy el jefe del área de certificados de origen de la Cámara de Comercio de Lima. Gracias a ti, Angeline, gracias a ustedes también, y nuevamente buenas tardes con todos a esta nueva edición de una mesa de asesoría a cargo pues del área de atención al asociado, justamente para todas nuestras empresas exportadoras asociadas a la Cámara de Comercio de Lima. El día de hoy tenemos un tema bastante importante, dado la coyuntura que estamos viviendo en este momento de una crisis sanitaria. Vamos a tratar los certificados de origen, cuáles son las facilidades que nos está ofreciendo el Ministerio, el MINCETUR, para poder emitir los certificados de origen a los exportadores. Pues bien, los tres puntos básicos que vamos a tratar el día de hoy es, y que ya la gran mayoría seguro se estará preguntando, se habrá preguntando, es si es necesario, es importante, necesario enviar el documento físico al exterior, hacia nuestro cliente, para que lo reciba conjuntamente con la mercadería. Asimismo, vamos a tratar también acerca de las facilidades que la CCL ofrece a nuestros exportadores, justamente en relación al certificado de origen. Y finalmente, vamos a tratar el tema de los certificados de origen digitales, que si bien es cierto, funcionan de manera paralela al sistema tradicional. Es muy importante mencionarlo, dado que ya está implementado en su total cabalidad. Empezamos entonces. Bien, nuevamente buenas tardes con todos. Les decía que estamos viviendo momentos difíciles, conocido por todos, no solamente en muchas partes del mundo, creo que casi todos los países del mundo estamos viviendo situación de crisis sanitaria, y es así que el gobierno ha dispuesto ya a la fecha 3 decretos supremos, ¿no?, que han ido prolongando nuestro distanciamiento, nuestra inamovilidad para todas las actividades que normalmente hacíamos, ¿no? Todos trabajamos prácticamente desde casa, todas nuestras actividades las hacemos desde casa, salimos eventualmente, ¿no? Es así que desde el primer decreto supremo que nos confinó a partir del 16 de marzo hasta el 30 de marzo, han seguido 3 más, y ahorita pues tenemos, esperemos que así sea la última etapa de cuarentena, el último plazo de cuarentena que se levantaría ese 10 de mayo. Durante este lapso, el MINCETUR y bueno, los exportadores igualmente han tenido la necesidad de continuar con sus despachos programados, despachos que han estado en tránsito, en proceso, ¿no?, de envío, y surgió un gran problema, la necesidad de contar con el certificado de origen, ¿no?, dado esta disposición de inamovilidad que había dado el gobierno. Pues bien, es así que en poco tiempo el MINCETUR se puso en contacto con los diversos países con quienes tenemos acuerdo comercial. Bueno, deben saber que Perú a la fecha tiene 20 acuerdos comerciales vigentes. El MINCETUR se puso a trabajar con cada uno de estos países, conversaciones para poder entrar a un proceso de facilitación de este proceso del manejo de los certificados de origen. Es así que ya varios países han podido, ¿no?, aceptar el manejo de certificados de origen escaneados. Es decir, igualmente hay que imprimir el documento, firmarlo, pero ya no es obligatorio el envío físico. Ya no es obligatorio el envío físico. Para esos casos basta con el envío de una copia escaneada hacia el país de destino, hacia nuestro cliente. Pues les mencionaba que Perú a la fecha tiene 20 acuerdos comerciales, ¿ya? Recordemos cuáles son. Bueno, tenemos el acuerdo de la Comunidad Andina, Mercosur, Cuba, ¿no?, entre otros, China, Panamá, Estados Unidos, la Unión Europea, y recientemente este año ha entrado en vigencia el acuerdo comercial con Australia. De estos 20 acuerdos comerciales, el acuerdo con Estados Unidos, con Canadá, con Corea y con Australia funcionan bajo el sistema de la autocertificación. Es decir, que el exportador libremente puede emitir su propio certificado, firmarlo y enviarlo a su cliente. No obstante, los otros acuerdos comerciales, tal es el caso de China, la Agencia del Pacífico, Costa Rica, Honduras, ¿no?, y Comunidad Andina, la emisión sigue siendo a través de entidades como la Cámara de Comercio de Lima. Y todo el proceso se realiza a través del portal de la URSS,
través de la plataforma BUSE. Pues bien, entonces, ante el problema que les había comentado, ante el problema del envío físico del documento de certificado de origen, el MINCETUR acordó con diversos países el poder aceptar el documento escaneado. ¿Y cuáles son esos países? Desde que se inició la cuarentena el 16 de marzo hasta la fecha, hasta ahora último, hasta el 21 de abril, ya son diversos comunicados que hemos recibido por parte del MINCETUR para facilitar a los exportadores justamente el contar con esta ventaja, ¿no? Manejo de certificados escaneados, sin necesidad del envío físico. El envío físico puede realizarse después. Por ejemplo, les estoy mostrando el último comunicado que recibimos el día 21 de abril, donde Venezuela ya, para aquellos que tienen exportaciones a Venezuela, ya están aceptando también esos documentos o certificados escaneados, ¿no? El MINCETUR dispone en esos comunicados que debe imprimirse el documento, firmarlo, escanearlo a la entidad respectiva, la Cámara de Comercio de Lima, para que el funcionario de la Cámara de Comercio de Lima también firme el documento, lo vuelva a escanear y se lo retorne al exportador. Seguido, el exportador ya lo envía vía correo a su cliente importador. Eso es lo que indica todos los comunicados que hemos recibido de parte del Ministerio hasta el momento. Y aquí tenemos la lista de todos los países, ¿no?, o socios comerciales que ya hasta el momento aceptan certificado de origen de manera escaneada. Tenemos Costa Rica, China, los países de la Unión Europea, Uruguay, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, Japón, Singapur, Brasil, México, los estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, Paraguay, Tailandia, la Federación Rusa y Venezuela. Si retrocedemos a los países con quienes tenemos acuerdo comercial, vemos que no se encuentra Rusia. Pero ¿qué sucede? Este listado de 20 socios comerciales son el resultado de una negociación bilateral. Es decir, en algún momento se han sentado la parte de Perú y la parte del otro país para negociar un acuerdo comercial. Sin embargo, hay un sistema, ¿no?, de beneficio que reciben algunos exportadores que, bueno, desde ya muchos años atrás, de la década de los 70, donde los países desarrollados, tal en el caso pues, de Japón, Rusia, Estados Unidos, ofrecieron a los países en vías de desarrollo como Perú el ingreso de mercadería a esos destinos, ¿no?, libre de aranceles. Eso se llamaba el sistema generalizado de preferencias. Y desde aquella época hasta la fecha seguimos teniendo ese beneficio con Rusia. No es que haya un acuerdo bilateral con dicho país, sino que es un acuerdo unilateral, como así se le llama. Entonces tenemos también a Rusia como otro destino que acepta los certificados de manera escaneada. Tenemos ahí, les había mencionado los estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, que está conformado por Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega. Ahora, tenemos entonces nuevamente en discusión el problema del envío físico de los documentos, ¿no?, el certificado de origen. Entonces, ¿qué facilidades ha implementado la Cámara de Comercio a través de ese respaldo que nos da el MINCETUR, luego de haber negociado con los diversos socios comerciales para la aceptación de certificados escaneados? Tenemos justamente pues los certificados escaneados sin necesidad de imprimir el documento. Hace unos segundos les mostré el comunicado oficial que nos hizo llegar el MINCETUR, donde señalaba pues, que había que imprimir el documento, firmarlo, y enviarlo escaneado a la entidad certificadora. Pero ¿qué sucede con la mayoría de nosotros que estamos en casa, trabajando, ¿no? Desde el 16 de marzo que estamos en casa confinados, algunos de nosotros no podemos tener, quizá no tengamos una impresora en casa, ¿no es así? Entonces, ¿qué hacemos en esos casos, ¿no? Ya les voy a explicar en breve. Otra facilidad que ofrece también la Cámara de Comercio de Lima a sus exportadores, a nuestros clientes exportadores, es el pago del derecho de emisión, ¿no? Los que venían a nuestras oficinas a pagar en caja, en efectivo, ¿no?, por la visación, ya no necesitan hacerlo, sino que ahora se puede hacer vía transferencia o depósito en todos los casos, ¿no? ¿Qué otro beneficio tenemos también a ustedes durante esta etapa de confinamiento? Tenemos que hay atención presencial en nuestras sedes, ¿no? A pesar de
esta crisis sanitaria, tenemos personal mínimo necesario que va regularmente a las sedes de Jesús María y Centro Aéreo a brindar la emisión de certificados de origen para aquellos destinos que no se encuentran o que aún no han confirmado la aceptación de certificados escaneados. Por ejemplo, ¿quiénes no se encuentran en esta lista? ¿O qué país o qué socio comercial aún no ha aceptado o aún no ha confirmado de manera oficial la aceptación de certificados de origen? Por ejemplo, tenemos Panamá. Tenemos acuerdo comercial con Panamá, como ya lo vimos. Sin embargo, dicho país aún no nos ha confirmado esa posibilidad. Del mismo modo, Argentina también es otro país que muchos exportadores tienen como destino, que tampoco da confirmado de manera oficial. Pero ya les voy a contar luego qué sucede con dicho país. Entonces, es en ese sentido, ¿no?, que tenemos atención presencial en dichas sedes, ¿no? La atención es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, ¿no? Igualmente también tenemos atención vía remota. Todos los evaluadores que emiten certificados de origen de la Cámara de Comercio de Lima, aquellos que no vienen de manera física a las sedes, sino que siguen atendiendo desde sus casas, pueden ustedes contactarse vía correo o teléfono, ¿no? Igual manera la atención va a ser por esos medios, ¿no?, en la aprobación de los certificados de origen. ¿Qué otra facilidad le podemos brindar a los exportadores? Es el contacto con la unidad de origen del MINCETUR. Ante alguna eventualidad, ante un problema que haya en destino, ustedes de repente, o algunos de ustedes habrán tenido la mala experiencia de que hayan necesitado enviar hacer un despacho, saben que el país a donde va ese despacho acepta certificados escaneados, sin embargo, el cliente pide el documento en físico, ¿no? Entonces, ante ese problema, ante esa dificultad, nosotros canalizamos, ¿de acuerdo? Canalizamos ese problema al ministerio para que tomen cartas en el asunto y se contacten pues con el país o los países respectivos y puedan ver qué sucede, ¿no? Mucho ocurrido de que el cliente en el extranjero pida el certificado en original, ya es por desconocimiento, porque no sabe que su aduana ya ha acordado con el MINCETUR la aceptación de certificados escaneados. Entonces, en ese sentido, sí es importante que ustedes, ¿no?, a pesar que van a exportar a un país y que se encuentra en esta lista y el cliente, el importador, les exige el certificado del envío en físico, ustedes pues háganle saber de que hay una disposición donde la aduana de ese país de destino acepta los certificados escaneados, ¿no? Quizá no lo sepa el cliente, no lo sabemos. Bien, a continuación les voy a mostrar cuál es la manera de emitir un documento, un certificado de origen sin necesidad de imprimirlo. Es decir, ustedes van a firmar el documento sin necesidad de imprimirlo. Van ustedes a enviarlo a su cliente vía correo sin ni siquiera haberlo impreso ni ustedes ni nosotros como entidad certificadora. ¿De acuerdo? Vamos a ver estos pasos a continuación. En primer lugar, el documento del certificado de origen ya fue aprobado en el sistema BUCE, se contactaron con su respectivo evaluador, les confirmó la aprobación. La aprobación implica la generación automática de un número único que identifica el certificado, pero para que sea válido en destino requiere la firma de tanto del exportador como la firma de la entidad certificadora, porque así es como lo han dispuesto los acuerdos comerciales. Y ahora, bajo esa coyuntura, están aceptando en muchos países copias de certificados. ¿Qué significa copia? Significa el documento emitido y que se ha digitalizado, se ha tomado una foto, el escaneado, etc. Entonces, ¿cómo hacer ese proceso sin necesidad de imprimir el documento? En primer lugar, ustedes van a tomar una hoja en blanco, van a firmar y sellar, y le van a tomar una foto. Esa imagen, o lo van a escanear en formato JPG. Ahí tienen, por ejemplo, una firma, ¿no?, justamente de uno de ustedes, ¿no? ¿Y qué hacen a continuación? Recortan esa firma, ¿no? Tratan de encajarlo de manera exacta. Ahí tienen ya la firma recortada.
y guardan dicho archivo, que está, como ya les mencioné, en formato JPG. Posteriormente, ustedes ya tienen el certificado de origen aprobado, ¿no? Aquí como un ejemplo les muestro el certificado de origen, un certificado para la comunidad andina, ¿no? Dicho certificado ya cuenta con un número único que lo identifica y lo pueden ustedes apreciar en la parte superior derecha, ¿sí? Bajan y en la parte donde tienen que firmar, ¿de acuerdo? En la parte donde tienen que firmar, se ubican y ese archivo ustedes lo han abierto en el programa Adobe Acrobat. ¿Por qué? Porque ese archivo que ustedes descargan de la voz o el archivo que ustedes reciben de parte de la Cámara de Comercio de Lima, que se le enviamos por correo, está en formato PDF. Entonces ustedes deben tener el programa Adobe Acrobat para poder visualizar el certificado de origen y es ahí donde se le va a agregar la firma que nosotros hemos digitalizado en formato JPG. ¿Cómo así? En la parte derecha, algunos de ustedes quizá tengan alguna versión antigua del Adobe Acrobat, hay una función llamada rellenar y firmar. Rellenar y firmar. Ustedes van a ubicar esa función, ¿de acuerdo? Le hacen clic y le va a aparecer la siguiente ventana. En dicha ventana, ustedes van a seleccionar, de estos dos, van a seleccionar el botón rellenar y firmar. A continuación, les va a aparecer una barra en la parte superior, una barra, justamente la de esta función. ¿De acuerdo? A continuación presionan el botón firmar, ese que tiene una especie de punte lapicero ahí arriba, ¿de acuerdo? Presionan el botón firmar y le va a desplegar esas opciones. Seleccionan añadir firma, donde va a aparecer una ventana para que ustedes seleccionen el icono imagen, ¿de acuerdo? Seleccionan el icono imagen, ¿para qué? Para que busquen en su computadora el archivo de la firma que ustedes han digitalizado en formato JPG. Una vez que ustedes han ubicado ya la firma, los muestra como una vista previa y a continuación seleccionan el botón aplicar. Y es así como de manera automática ya aparece la firma en el certificado de origen. Puede aparecer en tamaño pequeño, ¿no? En tamaño grande, tienen ustedes la opción de ajustar el tamaño, ¿no? A un tamaño real. ¿De acuerdo? Lo ubican, obviamente, lo ubican en el lugar exacto donde ustedes usualmente firman cada uno de los certificados de origen. Ya cuando tienen el tamaño necesario, ¿de acuerdo? Presionan el botón cerrar que está en la parte superior derecha y ya tienen entonces el formato de certificado de origen firmado. Lo tienen, lo graban, y si no está firmado por nosotros, lo envían a la Cámara de Comercio de Lima para que nosotros también procedamos de la misma manera, colocándole nuestra firma, sello, ¿no? Etcétera, y se lo devolvamos a ustedes vía correo para que lo envíen a sus clientes. Ahora, ¿cuán importante es esto? Facilita mucho. No sé si ya no necesitan imprimir, ya no necesitan gastar papel, ya no necesitan realizar una firma manuscrita, y es ese mismo documento que de manera posterior, luego que se levante esa medida de emergencia en muchos países, es posible que lo solicite en original ya, en original, el cliente. Le digo es posible, ¿por qué? Porque hay algunos socios comerciales como la Unión Europea, donde sí les van a pedir de manera obligatoria. Entonces, ya cuando se levante esta medida, ustedes se van a contactar con nosotros, ¿no? Para realizar la impresión física del documento. Esos pasos que les he mencionado, que les he explicado, funcionan también para los formatos verdes, para los formatos de la Unión Europea, ¿no? El formato de Rusia, también funciona. No se preocupen si es que tiene un fondo blanco, no va a pasar eso. Con esa funcionalidad muy importante del Adobe Acrobat, ustedes van a contar con el documento firmado de manera fácil y rápida. Entonces les decía que esa es la forma como se está trabajando ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar después cuando se levante el estado de emergencia? Pues bien, puede darse el caso de que el cliente solicite o no el documento en original, pero hay que estar preparados, ¿no? Hay que estar preparados en el sentido de que cuando lo solicite de acá a unos meses, sepamos quién
ha firmado el documento, y para ello, este mismo documento que ustedes firman ahora, ya, nos lo tienen que devolver a nosotros para subirlo al sistema BUCS. Nosotros sabremos de acá un mes, de acá 2 meses, de acá 3 meses, quién firmó el documento, porque ya está colgado en el sistema BUCS. Eso es muy importante, ¿ya? ¿Y por qué también es importante que esté colgado de manera pronta en el sistema BUCS? ¿Por qué? Porque la aduana de China y la aduana de Rusia sí requieren visualizarlo en línea, visualizar en línea ese documento. Es decir, para ellos, si tienen alguna duda, y es más, digamos algo implícito de que más adelante no van a pedir en original, sino que ahí mismo, si tienen alguna duda acerca del documento que está llegando de manera escaneada, ellos ingresan a la BUCE de Perú y pueden visualizar el certificado de origen. Esto sucede en la actualidad y está habilitado ya desde hace algunas semanas con las aduanas de China y Rusia. Eso no quita que el MINCETUR luego también habilite a otras aduanas, a las aduanas de otros países, esa posibilidad de visualizar los certificados de origen en nuestro sistema BUCE, los certificados de origen emitidos correctamente con la firma del exportador y con la firma de la Cámara de Comercio de Lima. Entonces, de ahí la importancia, pues, de que se les pide, ¿no? Se les ruega, se les pide, se les exige, se les combina que el documento tiene que estar firmado antes de enviar a destino y que nos hagan llegar el cargo para subirlo al sistema. Veamos. Veamos a continuación, entonces, comunicados de algunas aduanas. Esa decisión del manejo de certificados de origen no es algo propio de Perú, sino que lo ha acordado con sus diversos pares comerciales, ¿no? Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de comunicados de algunas aduanas, ¿no? Donde también dispone la misma medida, ¿no? Aquí podemos leer, por ejemplo, el comunicado de la aduana de Chile, que ha recibido de Perú ya la aceptación, la solicitud, ¿no? De parte de Perú para que en Chile se acepte las copias de certificados de origen, ¿no? Debido a esa contingencia, ¿no? Ofreciendo apoyo en caso de dudas de autenticidad. Es decir, Perú, el gobierno peruano ofrece su apoyo en caso la aduana de Chile tenga dudas de aquel certificado que llega vía electrónica, vía correo, llega escaneado allá al importador chileno, ¿no? Dice sin prejuicio de que esta medida ya es admisible, inclusive Chile ya ha dispuesto con mucha anterioridad, imagino pues a inicios de esta pandemia, tal disposición y bueno, solamente está recabando el pedido de Perú para que se acepte las copias escaneadas. A continuación tenemos también comunicado de la aduana de Francia. Todos estos comunicados están en las páginas web de las respectivas aduanas, ¿no? Donde ustedes pueden consultarlos, corroborar de manera fehaciente, si es que tuvieran incluso dudas por parte de sus clientes. Si el cliente ahí en el extranjero tiene dudas de que realmente el documento lo van a aceptar, el documento escaneado lo van a aceptar, se pueden quitar la duda, ¿no? Ingresando pues a la respectiva aduana y ahí van a encontrar en algún lugar el comunicado respectivo. Tenemos también aquí como ejemplo, un ejemplo adicional, comunicado de la aduana de España, ¿no? Referente a los casos de importación de mercancías. Dice a la letra, durante el tiempo que dure la crisis del COVID-19, se aceptarán por las aduanas de importación las copias que presenten los operadores económicos de los certificados de origen, copias de los certificados de origen preferencial. En este caso, el certificado preferencial es el EUR1. Copias de los certificados que hayan sido expedidos en papel o electrónicamente por las autoridades competentes, en este caso, el MINCETUR a través de la Cámara de Comercio de Lima. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos disposiciones que también funcionan de manera recíproca en las aduanas de nuestros socios comerciales. Y aquí tenemos el comunicado de la aduana argentina. Y aquí mucho ojo, volvemos a los casos particulares. Les había mostrado, vamos a retroceder, la lista de socios comerciales, la lista de países o grupo de países que de manera oficial, a través del MINCETUR, aceptan los certificados escaneados. Aquí, como podrán apreciar, está Brasil, está Paraguay, está Uruguay,
¿no? Que son los países del Mercosur. Sin embargo, no se encuentra Argentina, ¿de acuerdo? Sin embargo, sabemos, ¿no? A través del comunicado que les voy a mostrar, sin embargo, sabemos que la aduana argentina, bien, aquí tenemos el comunicado, sin embargo, sabemos que la aduana argentina, ¿ya? Sí acepta los certificados de origen emitidos en el marco de los acuerdos comerciales transmitidos al importador de manera electrónica, ya sea en archivo PDF, en imagen u otro formato similar, no siendo exigible su presentación en formato original. Aquí está muchísimo más claro, ¿no? de lo que se ha dispuesto. Puede ser en cualquier tipo de formato, PDF, imagen, lo que sea, ¿no? No siendo exigible su presentación en formato original. ¿Pero qué sucede? Que esto es disposición de la aduana argentina, imaginemos que es para todos, sí, exacto, así lo dice, para todos los acuerdos comerciales que tiene Argentina con diversos países. Pero ¿qué sucede? Esa disposición interna de la aduana argentina no lo han oficializado al MINCETUR. Por lo tanto, el MINCETUR tampoco lo ha oficializado a las entidades, a la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Para que así lo trabajen para que así lo trabajen los exportadores con sus importadores de Argentina. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? No está Argentina, tampoco está Panamá, ojo, tampoco está Honduras, que es otro país con quien tenemos acuerdo comercial. Entonces, si bien es cierto, está la gran mayoría de países con quienes tenemos acuerdo comercial, ¿no? Y abarca ya más del 90%, ¿no? de nuestro despacho, hay algunos países que no han confirmado de manera oficial. Y ahí sí es muy importante una comunicación fluida con sus clientes importadores, ¿no? Para, en alguna medida, poderles ustedes ofrecer el envío del certificado escaneado, ¿no? A pesar que oficialmente MINCETUR no lo ha dispuesto a través de los diversos comunicados, ustedes pueden preguntarles a sus clientes de Argentina, a sus clientes de Panamá, a sus clientes de Honduras, etcétera, si para ellos es factible la aceptación de los certificados de origen escaneados. ¿Por qué? Porque de repente, a nivel interno, ellos sí lo están aceptando, ¿no? Pero no lo han comunicado de manera oficial a Perú. Entonces es importante hacer esa consulta, ¿no? Y si es así, manejarlo de manera como lo hemos explicado, ¿no? Digitalizar la firma, utilizar el programa respectivo para colocar la firma en el documento, ¿no? Y así tranquilos, ¿no? Y así nos evitamos muchos problemas, como por ejemplo, pues el sobrecostos, tiempo, ¿no? Porque si bien es cierto, Panamá, Argentina, Honduras son países que no han confirmado, ustedes quizá tomen la decisión de enviar un mensajero para que traiga el documento físico para que nosotros lo firmemos, ¿no? Cosa que no sería necesario si ustedes hacen la respectiva consulta a sus clientes. ¿De acuerdo? Entonces, les dejo, ¿no? Como posibilidad, ¿no? Abierta, el que pueda manejarse de esta manera flexible, ¿no? Me refiero a que ustedes podrían, pues, ahorrarse tiempo de enviar personal acá a la Cámara, podrían ahorrarse sobrecostos en el envío de courier. Tenemos conocimiento de que algunas empresas de courier han duplicado y hasta triplicado el costo de los envíos de documentos, ¿no? Imagínense cuánto se ahorraría, ¿no? Si es que ustedes pueden adoptar esas medidas, si es que no lo sabían con los diversos países, o aquellos que no han confirmado, pues puedan también consultarle a sus clientes. ¿De acuerdo? Aquí está el comunicado que nos hizo llegar el MINCETUR vía correo electrónico, de algo que ya les mencioné, ¿no? Un comunicado hacia las entidades delegadas, las entidades que emiten certificado de origen, donde mencionan pues que los procedimientos tramitados a través del componente origen, en el marco de los acuerdos de libre comercio en China y en el marco del régimen preferencial con Rusia, los certificados de origen deben cargarse lo más pronto posible, eso es lo que quiere decir, ¿no? ¿Por qué? Porque las autoridades de China y Rusia confirmarán su autenticidad en tiempo real. Es lo que justamente les había explicado. El MINCETUR les ha dado acceso al abuso de Perú a estas aduanas, a Rusia y a China, para que puedan visualizar los certificados de origen. Ok, ahorita el envío de los certificados de origen es cuestión de minutos, ¿no? Porque ustedes lo envían vía correo. Llega ya a destino, ¿no? El importador lo presenta a la aduana también vía correo, etcétera, o lo imprime, lo presenta físicamente. Y si la aduana tuviera dudas,
ahí está, el acceso a la BUCE para que puedan corroborar si efectivamente es un documento auténtico emitido por la autoridad competente nacional. Y la autenticidad se basa pues en que debe contar con un número respectivo, la firma del exportador, firma del importador, ¿no? Y algún otro detalle que pueda corresponder al contenido del certificado. ¿De acuerdo? Eso no quita de que más adelante, y ya lo sabemos, el Minsur está trabajando con otras aduanas para que igual les brinde el acceso a la BUCE peruana y puedan visualizar los certificados de origen, ¿no? Evitando pues lo que hasta el momento viene ocurriendo, ¿no? Si ustedes habrán tenido la mala experiencia antes de un despacho realizado y, por ejemplo, la aduana ha tenido dudas respecto al certificado de origen, ¿qué hace la aduana? La aduana retiene la mercadería, hace la consulta al importador, el importador luego consulta al exportador peruano, el exportador peruano pregunta a la entidad respectiva, nosotros como entidad delegada tenemos que trasladar esa observación de la aduana al MINCETUR, ¿no? Y todo eso, ese procedimiento, ¿no? Puede tomar horas, días y bueno, dificultando el despacho. Entonces, este medio que les estoy mencionando, el de brindarle acceso a las aduanas de destino, de poder visualizar en la BUCE peruana si el documento es auténtico o no, es algo que también va a facilitar enormemente la fluidez de las importaciones allá de destino. Bien, pasamos al tercer punto que estaba programado tratar, los certificados de origen digital. Tradicionalmente los certificados de origen son impresos, ¿no? Y con una firma manuscrita, ¿de acuerdo? Sin embargo, existen ahora los certificados de origen digitales, que funciona dentro del Acuerdo de la Alianza del Pacífico, conformado por México, Colombia, Perú, Chile. La Alianza del Pacífico constituye pues un área de integración profunda, ¿no? Para avanzar hacia la libre circulación de bienes, ¿no? Los certificados de origen digitales iguales se tramitan a través de la plataforma BUCE, ¿no? Y utiliza medios electrónicos para el envío del documento, ¿no? Sin necesidad de que sea impreso. Igualmente no es necesidad de firmarlo de manera manuscrita. Esa es una gran ventaja y muy importante para ustedes que exportan o van a exportar a Colombia o a México actualmente, y dentro de 2 meses, a más tardar junio, ya se va a habilitar para Chile, que conforman los países de la Alianza del Pacífico. Ese nuevo avance, digamos, sería el futuro de la emisión del certificado de origen, ¿no? Porque ya no es necesario imprimirlo, ahí nos estamos ahorrando bastante papel, no necesitamos firmarlo de manera manuscrita ni sellarlo. El certificado de origen digital se requiere contar con 2 software instalados en nuestra máquina, nuestra PC o nuestra laptop. El primer software es el de la firma digital misma. Es un software que se adquiere a entidades que lo venden, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima. La Cámara de Comercio de Lima tiene el servicio de venta de firma digital. Y también ustedes deben contar con otro software instalado en sus máquinas. Un software de la BUCE, que se descarga de la plataforma BUCE, es decir, gratuito. Y ambos software interactúan para que de ahí en adelante, cuando ustedes soliciten un certificado de origen en el marco de la Alianza del Pacífico para los destinos Colombia o México, puedan firmarlo digitalmente. ¿De acuerdo? Ese certificado de origen digital aprobado y firmado digitalmente en el portal de la BUCE llega automáticamente a la BUCE del país de destino. Ustedes van a exportar a México, por ejemplo, el certificado de origen llega en cuestión de segundos hacia la BUCE de México, pudiendo el importador realizar los trámites de importación de manera anticipada, ahorrándose de esa manera costo y tiempo. Aquí tenemos el flujo de cómo sería la emisión de los certificados de origen digitales contrastado con lo que sucede en la actualidad. El antes y el después. Tenemos en la parte superior el antes, ¿no? Donde el usuario ingresa a la BUCE, tenemos la flecha roja que lo señala, ingresa en la BUCE la información del certificado de origen,
Seguido, esta información ingresada por el usuario exportador es revisada por el funcionario de la entidad delegada, la Cámara de Comercio de Lima, y de darse la conformidad, aprueba el documento transmitido. El usuario exportador recibe la conformidad de que el certificado está aprobado, ¿no? Seguido, imprime el documento y lo envía físicamente, sea vía aérea, ¿no? Terrestre, hacia el país de destino. ¿Cuánto demora? X días, dependiendo del destino, ¿no? Que pueda ser, verse el caso. Ahora, ¿cómo va a ser este proceso? A través de la emisión de los certificados de origen. Igual, el trámite se realiza a través de la plataforma BUSE, ustedes ingresan la información del certificado de origen en dicha plataforma, transmiten la información, el usuario de la entidad delegada, el funcionario de la Cámara de Comercio de Lima revisa la información y de estar toda la información conforme, procede con aprobar la solicitud. Una vez aprobada, recibe el exportador una comunicación para que, en lugar de que el exportador imprima físicamente el documento, ya no lo va a hacer, sino lo va a firmar digitalmente. Obviamente debe tener instalado los dos software que les he mencionado hace un momento. Luego que lo firme digitalmente, sale de la BUSE la información vía electrónica hacia la BUSE del país de destino. ¿Cuánto toma esto? Solamente segundos. El importador allá en el país de destino, ya sea México, sea Colombia o dentro de poco, sea Chile, va a recibir una notificación en su buzón, ¿no?, de correo de que el certificado de origen fue aprobado en el país emisor y ya lo puede visualizar para poder realizar los trámites de importación. Esto es lo más sencillo, este es el futuro de la emisión de los certificados de origen. El ministerio, el ente competente, está trabajando el poder implementarlo con otros países. Actualmente está trabajando con los países de la Asociación Latinoamericana de Integración, ¿no?, para que también pueda implementarse en Perú con dichos países, con los países que conforman la alianza, la Asociación Latinoamericana de Integración, perdón. Pues bien, eso ha sido parte de mi exposición, las novedades que quería comentar, las facilidades, los medios flexibles que ustedes pueden emplear a través de la Cámara de Comercio de Lima, a través de este proceso de emisión de certificado de origen. Bien, muchas gracias. Esperamos entonces las consultas de ustedes. Angelina. Por favor, señores, pueden escribir sus preguntas al chat para que el profesor pueda ir respondiendo. Señor Santiago, acaba de escribir Paola Gómez en el chat. Dice, solo para reconfirmar, entonces, cuando pase la pandemia, ¿estarán disponibles los certificados físicos para que los exportadores los envíen retroactivamente al importador? Eso en el caso que el importador lo solicite, porque de la cantidad de certificados de origen que emitimos, no vendría el caso de que imprimamos, se los facilitemos a ustedes como exportadores y solamente para que lo tengan guardados, ¿no? Sería así necesario, conveniente, de que la emisión física, la emisión impresa, luego de que pase la etapa de pandemia, sea pues a solicitud del cliente importador, ¿no?, porque así lo está requiriendo su aduana en todo caso. Como les dije hace un momento, no todas las aduanas van a solicitar el envío físico del documento. Lo que sí, de manera obligatoria, lo va a solicitar Rusia, bastante probable la Unión Europea, países de la región como la Comunidad Andina, Mercosur, no hay probabilidad. Bien, la siguiente pregunta es de Anaí Saavedra. Dice, en cuanto a la emisión de facturas, ¿cuándo se retomará? Facturas, se refiere a la emisión de la factura por el pago del servicio. Bueno, nuestra área de tesorería está trabajando, ¿de acuerdo? Sigue trabajando de manera remota en la emisión de la facturación de los certificados que ustedes solicitan. No quise decir que no está trabajando, ¿no?
no hay un pago en efectivo porque aquí el área caja no está habilitado. Sí pueden hacer el pago vía transferencia o abono a los números de cuenta. Nosotros gestionamos la emisión de la factura y pues si no es el mismo día, más tardar al día siguiente ya tienen emitida la factura que ustedes lo recibirían vía correo electrónico, ¿no? Dado que es una factura electrónica. Bien, Irene Torriti consulta, ¿la modalidad de enviarlo escaneado será únicamente durante la etapa de cuarentena o después regresará al modelo inicial? Es durante la etapa de cuarentena. No hay una fecha definida, ¿no? Si, por ejemplo, algún país dispone levantamiento de la cuarentena y en Perú todavía continúa, bueno, se va a seguir emitiendo los certificados de origen escaneados. Así como los diversos países han confirmado de manera gradual, no de golpe, sino de manera gradual, día a día hemos ido recibiendo los comunicados del MINCETUR para que se acepten los certificados escaneados de igual manera, de manera gradual vamos a ir recibiendo la comunicación de parte del MINCETUR para que tal o cual destino y acepte de manera física el documento. Pero eso va a estar sujeto para que acá también en Perú pues, se normalice el estado de emergencia. Bien, Gabriela López consulta, ¿el costo de la emisión del certificado es el mismo? Sí, efectivamente, no ha variado, sigue siendo 36 soles más IGB, es decir, 42 soles con 48 centavos. Es una tasa que ya tiene 4 o 5 años sin variación, un monto que lo define el MICETUR, y 42 soles con 48. Bien, Eduardo Johnson Feliu consulta, por favor, ¿el caso de Panamá, así como Argentina, falta confirmar? Sí, dichos países faltan que confirmen al MINCETUR, a Perú, la aceptación de certificados de origen. Pero ahí les he mostrado un ejemplo de que la aduana argentina sí está aceptando. Entonces, es cuestión de que ustedes internamente conversen con su cliente para que les lo confirmen, ¿de acuerdo? Les reconfirmen la aceptación de los certificados de origen escaneados. Quizá no de manera oficial lo ha mencionado Perú, pero la aduana argentina si lo está aceptando en buena hora, ¿no? Y de igual manera Panamá. Si ustedes tienen alguna exportación hacia ese destino, hacia Panamá, entonces conversen con el cliente, con el importador panameño, para saber si la aduana panameña acepta certificados de origen escaneados bajo esta etapa de crisis sanitaria, ¿no? Y si es así, no habría ningún problema por parte nuestro, por parte de ustedes también, el envío escaneado del documento. Bien, Renato consulta. Hola Santiago, buenas tardes. Tengo una expo a Tailandia y el cliente me ha solicitado que debo enviarle el certificado en físico porque su aduana lo está solicitando. No están aceptando copias. ¿Cómo podría ser? Ya, esos casos particulares donde a pesar que la aduana de tal o cual país ha confirmado a Perú la aceptación de certificados escaneados, si tienen ese tipo de problemas, por favor derívenlo con todo el sustento necesario, ¿no? El sustento respectivo, para trasladar ese problema al MINCETUR. El MINCETUR a su vez se contactará con la aduana respectiva, ¿no? Para saber qué cosa está ocurriendo, por qué no se está aplicando esta medida que se ha adoptado en forma recíproca, ¿no? Tanto Perú como Tailandia, en este caso. Si entonces, si tuvieran ustedes problema similar con algún otro destino que ha aceptado oficialmente los certificados escaneados, recaben toda la información necesaria, ¿no? Documenten esa información y para trasladarlo al MICETUR. El MICETUR está igualmente trabajando vía remota y manteniendo contacto frecuente con sus pares comerciales, con sus comerciales. Bien, tenemos la consulta de Wilmer Ramírez y dice así, en caso un cliente exige el certificado en físico, ¿a quién debemos acuerdo de MINCETUR para que nos brinde el soporte y se comunique con destino contacto? ¿Qué área? La unidad de origen, Es la consulta de Wilmer sí, Ramírez. es la unidad de origen del MICETUR. Sí, la unidad de origen del MICETUR es el ente competente para, pues, es el ente que supervisa, administra la emisión del certificado de origen y es quien tiene contacto directo con los socios comerciales diversos y para que canalice a su vez esos problemas que se están suscitando, ¿no? Bien, Rocío Castillo consulta. ¿Cuba también está aceptando certificados escaneados?
No lo sabemos, pero sería bueno, ¿no?, que tener la conformidad del cliente, si así lo está trabajando. No hay una confirmación oficial. Bueno, el último comunicado que les presenté fue el del 21 de abril con Venezuela. Quizá en los próximos días recibamos más eh, países que acepten esta medida flexible. Cuba no podría precisar si está aceptando, pero como les mencioné, sería bueno sí que se contacten con su cliente allá de Cuba, ¿no?, para saber si es que la aduana está aceptando esta medida y ustedes puedan trabajar, ¿no? Bien, Andrés Tazara consulta, para la firma escaneada, ¿se usa el Paint o cuál programa? No le capté bien esa parte. Es el Paint. Igual ustedes pueden firmar una hoja en blanco, tomarle foto con el celular, pasarlo a la computadora y es cualquier programa que soporte el JPG. La idea es de que esa foto tomada o esa imagen escaneada de la firma se encuadre, ¿no?, al tamaño de la firma exacta para que ese archivo en JPG lo utilicen en el Adobe Acrobat. Lo que yo he usado es el Paint, así es, el Paint. Irene Torriti consulta, ¿los certificados de origen digitales serán únicamente para los países de la Alianza del Pacífico? Por el momento sí, ya está implementado con México y Colombia. La Cámara de Comercio de Lima, bueno, tiene un paréntesis, la Cámara de Comercio de Lima fue la primera entidad a nivel nacional en emitir el certificado de origen digitales. Eso fue el mes pasado, en marzo. Eh, Seguimos teniendo exportadores que ya están utilizando, que ya están adoptando esta funcionalidad nueva, novedosa y que les permite, como les había mencionado, el ahorro de tiempo y costos. Un par de meses como máximo va a habilitarse para Chile, otro de los países que conforman la Alianza del Pacífico, y hay un trabajo que está realizando el MINCETUR, ¿no?, con otros países de la región, ¿no?, para que también funcione de esa manera, ¿no? Esperemos que en el mediano plazo logremos más novedades al respecto, tengamos más novedades al respecto. Bien, John consulta, ¿cuánto es el plazo máximo para presentar el certificado de origen original en Ecuador? Entiendo, según la CAN, el plazo máximo son de 30 días. ¿Y hay alguna penalidad al importador por presentar fuera de tiempo? Bueno, los 30 días es lo que menciona el artículo 15, me parece, de la decisión de la Comunidad Andina, la decisión 416. Eso es en el caso de no presentar el documento. Bueno, esa decisión data del año 2000, bueno, el año 97 aproximado, y bueno, no creo que hayan tenido tanta visión para poder dar un artículo de esa naturaleza. Si es cierto lo que dice la decisión 416 son 30 días, pero bajo esta etapa de emergencia entendemos que puede ser más el tiempo, ¿no? Va a depender de lo que disponga la aduana. No hay una fecha, un plazo máximo. En fin. Y si hay alguna penalidad, bueno, igual tienen que comunicarlo, hacerlo saber para trasladar esa problemática a la licenciatura. Bien, aquí Rina Roxana consulta. ¿En BUSE qué documentos subirán para el caso de China y Rusia? ¿El que tiene las firmas digitales de ustedes y el exportador o el que tenga la firma manual una vez levantada la cuarentena? No, es la firma, la firma es el documento que se está emitiendo ahora. Es el que tiene las firmas digitales, perdón, el que tiene las firmas escaneadas. Ese es el que se va a subir a la BUSE y que automáticamente en el país de destino lo pueden visualizar. Cuando Rusia solicite la emisión física, sí debemos de tener suficiente cuidado, tanto nosotros como entidad emisora, como ustedes, exportadores, que la firma sea de las mismas personas. ¿Y cómo sabremos eso? Pues ingresando nuevamente a la BUSE, viendo que el certificado lo firmó tal funcionario de la entidad, tal funcionario de la Cámara y tal persona, tal representante de la empresa exportadora. Bien, Manuel Antonio Felipa consulta,
la CCL va a tener en línea la información de la vigencia de los certificados escaneados en cada país. Sí, nosotros vamos a ir publicando en nuestra página web las disposiciones que dé el MINCETUR respecto pues, a nuevos países que adopten los certificados escaneados, así como también más adelante comunicados del MINCETUR referente al levantamiento de las medidas en los diversos países con quienes tenemos acuerdo comercial. Sí, lo vamos a ir comunicando de manera regular sobre alguna disposición nueva que salga. IRIBAS consulta, ¿la aceptación de los certificados de orígenes escaneados la están manejando por países o ya se encuentra la medida por acuerdos para los países que conforman la comunidad andina? Es por país, independientemente del acuerdo. A ver, les pongo un ejemplo. Con Colombia tenemos el acuerdo en el marco de la comunidad andina. Asimismo tenemos el acuerdo de la Alianza del Pacífico. Ahora, los certificados escaneados es independiente del acuerdo que sea. No hay restricción respecto a ello. Bien, Puede manejarse acá, con uno o con otro acuerdo comercial. Bien, tengo aquí la última consulta que es de H. López. Dice lo siguiente, si un cliente me pide el envío físico del certificado, ¿cómo se coordinaría? ¿Se sigue brindando el servicio de delivery o hay que recogerlo en sus locales? Porque mis clientes en Ecuador nos han recomendado enviarle los originales ni bien no sea posible. Claro, ni bien sea posible significa eso que por el momento no, cuando se levante la medida. Actualmente la Cámara de Comercio de Lima ha restringido el envío de los certificados de origen delivery como lo hacíamos antes de que suceda esto, lo hacíamos con algunas empresas, en razón pues de salvaguardar la salud, ¿no? Imagínense un personal de mensajería que vaya a entregar el documento y dicha persona está circulando por todo Lima. Entonces, nosotros en la medida tratamos de evitar ese riesgo, ¿no? Y de igual manera, tratamos de que no se haga el envío físico ahí a destino, no porque el cliente lo pida, más bien por desconocimiento más bien del cliente. Por otro lado, si ustedes envían de manera física el documento, ¿cuál es el costo del envío? Ya les he dicho, hay muchos couriers que han duplicado o triplicado el envío de los documentos físicos a destino. Entonces, no es necesario, no es obligatorio hacerlo. ¿Por qué? Porque justamente están estas medidas que facilitan el comercio, que flexibilizan el comercio, ¿no? Que se despachen mercadería, sí, pero el envío de los documentos no es obligatorio hacerlo de manera física. Bien, tenemos la consulta de María. Dice, ¿en qué formato se envían los certificados escaneados? ¿Solo PDF? Sí, bueno, principalmente PDF. PDF puede ser en cualquier otro formato. No hay una disposición obligatoria de parte del MINCETUR o del país de destino de que sea en un formato determinado. Es un archivo, una imagen, una foto del documento, ¿no? Se habla de copia escaneada, no es una copia, o sea, no es la segunda hoja, la tercera hoja del certificado. Cuando hablan de copia escaneada significa el documento original que se le ha tomado foto, se lo ha escaneado y allá llega pues digitalmente vía correo, ya el importador se encargará de imprimirlo, llevarlo a su aduana o enviarlo vía correo a la aduana, la manera que él considere. No hay un formato definido. Se trabaja en PDF, eso sí. Bien. Bueno, ya no hay más preguntas. Bueno, acaba de llegar la consulta de Natalie Fonseca y dice, gracias Santiago, mencionaste que la CCL está brindando el servicio de firmas digitales. ¿Esto se ve a través de ustedes o con qué área se puede averiguar? Ya, la firma digital es el software que se adquiere. Nuestra área de tecnología realiza la venta de dicho software. Hay una promoción, entiendo, una promoción durante esta semana. Ya tiene ya
varios días ya de vigente esa promoción con un descuento bastante importante a nuestros clientes, un 50% de descuento. La adquisición del software es ya sea por un año, por 2 años, y con ese software ustedes pueden emitir los certificados de origen digitales. Sí, efectivamente. Igual me envían un correo, yo los derivo con el área respectiva para que les brinden mayor información respecto al software de firma digital. Bien, bueno, vamos a dar por terminado el evento. Señores, les comento que las diapositivas y los certificados se los vamos a enviar a través de los correos electrónicos mencionados en el chat. Si todavía no lo han mencionado, por favor les pido que escriban su nombre completo, el RUC de la empresa y el correo electrónico para enviarles la PPT y sobre todo los certificados, ¿sí? Toda la información se les va a enviar a sus correos electrónicos. No sé, señor Santiago, quisiera agregar algo más antes de terminar el evento. Sí, Angelina. Bueno, nuevamente las gracias a todos. Ahí tienen mi dirección de correo para contactarse por alguna consulta adicional. Nuevamente las gracias. He visto nombres conocidos. Un saludo para todos ellos. Igualmente un abrazo a la distancia y estamos en contacto y la CCL de manera permanente dándoles un servicio de calidad. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta luego.